Oli, te doy la bienvenida a esta clase donde quiero compartirte 10 pasos o 10 aspectos que me han funcionado a mí para lograr que mi negocio de velas sea exitoso y rentable. Si no me conoces, mucho gusto, yo soy Vivi García, soy emprendedora desde hace 10 años y además soy creadora de contenido, asesora y mentora de emprendedores en temas relacionados al manejo de Instagram para sus emprendimientos y a la creación de contenido para los mismos. Te quiero contar rápidamente la historia de mi negocio. Mi emprendimiento nació en el 2013. En ese momento nosotras vendíamos alcancías personalizadas y este negocio nació porque a mi mami la diagnosticaron con cáncer de colon y pintar fue su terapia. La verdad es que yo no estudié absolutamente nada de arte, de hecho me consideraba una persona poco creativa y en este momento lo único que yo hice fue apoyar a mi mamá y seguirle como el juego o el cuento con todo este tema del negocio. Yo estudié trabajo social y en ese momento lo que yo pensaba es que cuando mi mami se sanara, pues yo ya iba a dejarla a ella con su negocio y me iba a buscar trabajo en lo que había estudiado durante 5 años. Lastimosamente, en el 2015 mi mami fallece, pero antes de morir me dice que no quiere que el emprendimiento se muera con ella. Entonces yo decido hacerme cargo y aunque todas las personas a mi alrededor esperaban que yo dejara el negocio y me dedicara a lo que había estudiado, en ese momento yo ya amaba pintar, amaba todo este mundo del emprendimiento y adicional estaba demasiado contenta con las ventajas que tenía emprender. La ventaja más importante y por la cual tomé la decisión de seguir con el negocio era básicamente que podía trabajar desde mi casa y adicional a eso cuidar y ver crecer a mi hijo. Esto para mí era demasiado importante. Entonces, creo que no tuve como mucho que pensar, simplemente decidí seguir con el negocio. Sin embargo, entro como en una zona de confort en la que yo no era dueña de mi negocio, sino que era esclava de mi emprendimiento. Trabajaba 24/7, no tenía vida social y aunque trabajaba desde mi casa y tenía la oportunidad de estar con mi hijo, realmente no compartía con él tiempo de calidad. Yo puedo decir que tenía un montón de pedidos, sin embargo, nunca veía realmente plata en mi cuenta y esto era porque mi negocio no era para nada rentable. Yo no sabía cobrar por mi producto, no valoraba mi mano de obra, mi trabajo y eso hacía que regalara mucho mi trabajo. Total que en el 2018 me doy cuenta de esta situación de ser esclava de mi emprendimiento, que seguramente a muchos emprendedores les pasa, y en ese momento decido empezar a formarme y a capacitarme en diferentes temas para lograr que mi negocio realmente fuera rentable. Y definitivamente lo logré. Sin embargo, como les digo, en ese momento yo pintaba alcancías personalizadas y el hecho de tener un producto personalizado y tan detallado hacía que mi negocio no fuera escalable. Es decir, si bien tenía una buena rentabilidad, no había manera de crecer más allá del punto en el que ya estaba. En el 2022 decido cambiar totalmente mi modelo de negocio, prácticamente empecé de cero y comencé a pintar alcancías con diseños que fueran exclusivos y propios de mi marca y adicional a eso incluí las velas dentro del portafolio de productos de mi marca porque las velas son un producto de rápida elaboración y que son altamente rentables. La cuestión es que en estos 10 años he aprendido y me he capacitado en diferentes temas y esos conocimientos y aprendizajes son los que les quiero resumir en esta clase. Así que empecemos de una vez. El primer paso fundamental para que tu negocio de velas sea rentable es desarrollar una mentalidad emprendedora. ¿Qué quiero decir con esto? Que debes desarrollar una mentalidad de crecimiento. No sé si sabías, pero hay dos tipos de mentalidad. Hay unas personas que tienen una mentalidad estática y por otro lado están las personas que tienen una mentalidad de crecimiento. Aquellas personas que tienen una mentalidad estática son personas que consideran que el talento y la inteligencia son fijos. Es decir, si ven una persona que de pronto tiene cierto talento, consideran que es porque así nació, tiene un don, tiene las manos benditas y absolutamente nadie que no haya nacido con ese don puede aprenderlo o adquirirlo. También son personas que son demasiado pesimistas e inseguras y adicional tienen muchísimo miedo al fracaso. Por esta razón es muy difícil que se animen a intentar cosas nuevas porque les da miedo fallar y son personas que no toleran la frustración. Y en caso de que se animen a intentar algo nuevo, si fracasan, no lo vuelven a intentar. Por otro lado, tenemos a las personas con mentalidad de crecimiento. Estas personas en las dificultades ven oportunidades, son personas que son positivas y seguras de sí mismas. Adicional, consideran que los talentos se pueden desarrollar y creen totalmente en el aprendizaje constante.
Ahora la pregunta es, ¿por qué debemos construir una mentalidad de crecimiento? Y bueno, básicamente esa mentalidad es la que va a determinar nuestro éxito. Y esto sucede porque todos nos convertimos en aquello que pensamos. Si nosotros emprendemos un negocio y todo el tiempo estamos pensando que vamos a fracasar, que esto va a salir mal, que no va a funcionar, pues eso es lo que va a suceder con nuestro negocio. Si por el contrario desarrollamos esa mentalidad de crecimiento en la que sabemos que cualquier cosa que nos salga mal podemos volverla a intentar, podemos capacitarnos, podemos aprender, pues básicamente lo que vamos a hacer es lograr que nuestro negocio sea exitoso y rentable. Ahora, te voy a dejar acá 3 libros que me han ayudado un montón con diferentes herramientas para lograr desarrollar esa mentalidad de crecimiento, que si bien no es algo que se dé de la noche a la mañana, entre más rápido comencemos, pues más rápido vamos a lograr desarrollarla. Adicional a eso, hay 2 acciones que de verdad me han ayudado un montón. La primera es visualizar mis metas, tener claro cuáles son mis prioridades y para dónde quiero ir con mi negocio, y esto lo ayudo y lo acompaño con un mapa de sueños que creo cada año y que estoy actualizando constantemente. Y junto a eso también planeo en mi agenda todas las noches las acciones que necesito cumplir cada semana y cada día para lograr cumplir esas metas que tengo establecidas en mi mapa de sueños. El segundo paso que me ha funcionado es construir una marca que vaya más allá de los productos. Esto lo que hace es que crea una comunidad alrededor de la marca y del propósito, y que independientemente de la competencia, de los precios o de las condiciones del mercado, esa comunidad me respalda y me compra precisamente porque está enamorado de la marca. Cabe aclarar que construir una marca no es algo que se dé de la noche a la mañana ni que se haga de un día para otro. Sin embargo, entre más rápido comencemos a construirla, mucho más rápido vamos a lograr posicionarla y crear esa comunidad que nos respalde. Para esto tengo 2 recomendaciones. La primera es que seamos fiel a nuestra esencia, a lo que nosotros pensamos y sentimos, y obviamente al propósito de marca que decidamos tener. Y la segunda es que nos especialicemos en un tipo de vela y de ahí en adelante comencemos a explorar las diferentes opciones para poder anicharnos, construir una comunidad en torno a ese propósito y que así nuestro negocio pueda funcionar muchísimo mejor. El tercer aspecto súper importante en el mundo de las velas es aprender a conocer los insumos y elegir con cuál queremos trabajar. De aquí se desprenden preguntas como qué tipo de cera vamos a usar, qué tipo de velas vamos a hacer y qué me ofrece el mercado para yo poder trabajar. No sé si les ha pasado, pero cuando yo inicié en el mundo de las velas, yo juraba y rejuraba que la única cera que existía era la parafina y que la parafina era lo único con lo que uno podía hacer velas. Ahora que estoy en este mundo de las velas me doy cuenta que hay muchas personas que únicamente conocen la parafina y la cera de soya, y lo cierto es que en el mercado hay una cantidad enorme de tipos de cera con los cuales nosotros podemos elegir y trabajar diferentes tipos de vela. Hay unas ceras que son de origen mineral, donde tenemos por ejemplo la parafina. Hay otras que vienen siendo de origen vegetal, donde está la cera de soya, la cera de palma, la cera de soya coco, y hay otras de origen animal, donde por ejemplo tenemos la cera de abeja. Adicional a estas 3 tenemos otro tipo de cera que es una cera mezclada, donde por ejemplo tenemos la cera de vaso que viene un 70% cera de palma, 30% parafina, o tenemos otra mezcla donde está 80% cera de soya y 20% parafina. Ahora, dependiendo del tipo de velas que nosotros queramos hacer, dependiendo del tipo de negocio que nosotros queramos tener, dependiendo de los insumos que me ofrezca el mercado del país en el que yo estoy, es que voy a escoger cuál es esa cera con la que quiero trabajar y cuáles son esos tipos de velas que quiero hacer. Si nosotros queremos tener un negocio de velas, debemos saber con qué tipo de cera queremos trabajar, dependiendo de esas velas que queramos hacer, y el resto de insumos también, con qué tipo de pabilos, qué tipo de fragancias, qué tipo de recipientes, para así poder enfocar mejor nuestro negocio y hacer mejores inversiones sin necesidad de estar gastando innecesariamente en muchos insumos que al final no vamos a utilizar. El cuarto aspecto que me ha funcionado es enfocar mi negocio por una misma línea de productos y desde ahí empezar a explorar diferentes posibilidades. Esto básicamente responde a las preguntas de qué tipo de vela quiero hacer y sobre todo a quién le quiero vender. No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces los emprendedores, sobre todo cuando estamos iniciando, queremos venderle a todo el mundo. Comenzamos a hacer cuanta vela nos piden sin darnos cuenta que si nos especializamos vamos a lograr crecer muchísimo más rápido. Aquí por ejemplo tengo 2 ejemplos. Por un lado tengo unas velas que son minimalistas, que son sobrias y seguramente están dirigidas a un tipo de público específico, y por otro lado tenemos unas velitas un poco más coloridas
coloridas y creativas que también seguramente están enfocadas y dirigidas a otro tipo de público. Ahora, hay muchísimos tipos de velas y muchísimos estilos de velas. Estos no son los únicos. Sin embargo, lo que les quiero mostrar es que si nosotros escogemos una misma línea y construimos una comunidad alrededor de ese mismo gusto, vamos a lograr reconocernos en ese estilo, vamos a enfocarnos y vamos a crecer y a vender muchísimo más. Si manejamos muchísimos estilos de velas buscando venderle a todo el mundo, lo que vamos a lograr es no venderle a nadie. Ahora, esto no quiere decir que solamente vas a hacer un diseño de vela y en un mismo recipiente y ese es el único que vas a vender. No, esto no quiere decir eso, pero te voy a mostrar un poco, por ejemplo, mis productos. Yo aquí manejo unas velitas con incrustaciones, velitas en recipiente de vidrio, velitas en recipiente de cerámica, velitas con figura, velitas tipo postre. Manejo una amplia variedad de tipos de velas. Sin embargo, todas tienen algo en común y es que mis velas son muy coloridas, casi siempre manejan los mismos colores, que son los colores de mi marca, y se distinguen precisamente porque son velas muy creativas, muy coloridas y que están dirigidas a un tipo de público puntual. Seguramente una persona con gustos más sobrios no va a comprar una de mis velas, pero está perfecto porque mi producto no está dirigido para ellas, sino para ese tipo de personas que le gustan las velas creativas, diferentes, coloridas, y hacia eso es a lo que yo me enfoco y hacia eso es a lo que logro apuntarle para poder crecer y vender muchísimo más. El quinto aspecto que me ha funcionado es lograr que mis redes sociales, en especial Instagram y TikTok, sean mi gran aliado al momento de crear esa comunidad. Hay un error muy común entre los emprendedores y es utilizar Instagram o TikTok o las redes sociales en general para vender. Y es un error básicamente porque las redes sociales no fueron creadas para vender, fueron creadas para socializar. En ese orden de ideas, el objetivo es que como marca tengamos un propósito, que las personas puedan sentirse identificadas con ese propósito y que a partir del contenido de valor que nosotros compartamos en nuestras redes sociales podamos crear y crecer una comunidad. Una vez que creas esta comunidad y que las personas empiecen a sentirse identificados con tu marca, empieza a generarse una relación que a largo, mediano o corto plazo va a terminar en una transacción que sería la venta de tus productos. Para resumir, las redes no se crearon para vender, se crearon para socializar. Y nosotros como emprendedores no deberíamos estar en Instagram todo el tiempo martillando a la comunidad diciéndole, oiga, cómpreme, oiga, cómpreme, oiga, cómpreme, sino que debemos crear contenido de valor, contenido